Paul Samuelson, originario de Estados Unidos, Indiana Gary, vio la luz el 15 de mayo de 1915. Fue hijo de una prestigiosa familia adinerada. Su padre era farmacéutico y su madre venía de origen judío y de una familia industrial. Su vida familiar se desarrolló en el mundo de la economía, ya que sus familiares eran personajes de renombre en la economía. Su hermano Robert Summers, su cuñado Kenneth Arrow, su cuñada Anita Summers y su sobrino Larry Summers. Fue acreedor al Premio Nobel de la Economía en el año de 1970 por su magnífico trabajo sobre la teoría de la economía estática y dinámica. El 13 de diciembre del 2009 muere de una extraña enfermedad en Massachusetts, en su hogar. En 1935 culmina el bachillerato en artes en la Universidad de Chicago. Además, recibe la licenciatura en economía. Más adelante, su maestría en el año de 1936 y el doctorado de filosofía en la Universidad de Harvard en el año de 1941. Gracias a su gran inteligencia científica, Samuelson logró impresionar al tribunal y al gran economista austriaco Joseph Schumpeter, obteniendo el doctorado por sus magníficos conocimientos. Junto a renombrados economistas, estudió en la Universidad de Harvard, en el Instituto Tecnológico. En el año de 1940, en Massachusetts, impartía clases de profesor de asistente de economía, desarrollándose una gran parte de su carrera académica. En 1947 se le otorga el reconocimiento como el economista más joven de los 40 años, debido a su contribución en el mundo de la economía por la Universidad de Harvard y la Asociación Económica Americana. Laboró en la Oficina del Tesoro de Estados Unidos y en el Departamento de la Economía y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde impartió sus vastos conocimientos en el mundo de la economía. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Tiffany Spin y yo les voy a hablar sobre los aportes de Paul Samuelson en el pensamiento económico. Uno de los aportes principales de Paul Samuelson en el pensamiento económico es que él fue el creador de uno de los libros más importantes en la economía. Ese es el nombre de su libro, Economía, el cual lo escribió con William Northouse. Este libro cuenta con 4 ediciones. La primera se basó en los problemas de la depresión económica, fue publicada y editada en 1948. La segunda se preocupó por las vicisitudes de la inflación, esta fue editada en 1951. La tercera se basó en lo que eran los problemas de crecimiento económico y seguridad. Este libro se divide en 2 partes. Eh, la primera parte de macroeconomía y la segunda parte de microeconomía. Bueno, Paul Samuelson es un economista muy destacado, además de ser el responsable de que la economía ya no sea tan verbal, sino que se haya vuelto matematizada. Otro aporte importante de Samuelson es la cruz keynesiana, la cual él mismo creó. Esta está conformada por una recta con un ángulo de 45 grados que mide el nivel de renta de equilibrio para una economía capitalista. Eso sería todo. Dentro del contexto histórico, económico y político que vivió el destacado estadounidense Paul Samuelson, vamos a mencionar 3 de gran relevancia a nivel mundial. 1. La Gran Depresión que se dio entre 1929 a 1939. 2. La Segunda Guerra Mundial que se vivió desde 1939 a 1945. Y 3. Los altos índices de inflación que vivió Estados Unidos desde los años 1950 a 1960. La Gran Depresión entre 1929 y 1939. La Gran Depresión y las crisis económicas mundiales entran en el año de 1929 a 1939. Entrando un poco en la historia, se comenzaría mencionando que a finales del siglo XIX, Inglaterra era quien dominaba la economía, tecnología y el poder político en el mundo. La Primera Guerra Mundial, dado de 1914 a 1918, en donde gran parte de los países europeos entran en conflicto y posteriormente lo hace Estados Unidos, marca un antes y un después dentro de este conflicto que tuvo cambios tanto económicos como monetarios de forma mundial. El Tratado de Versalles, que pone fin a la guerra, también tiene un efecto negativo en la economía europea.
ya que Alemania tendría que reparar todo lo causado por la guerra, y una guerra nunca es barata. La cifra es de alrededor de 132.000 millones de marcos. En estos años, los Estados Unidos cursaban el periodo denominado como los Felices 20, convirtiéndose en una nación próspera y muy atractiva para la inversión. Al ser una de las naciones más poderosas, en ese momento entra el Plan Dawes, dado en 1924, obviamente por la influencia de uno de los países más ricos en ese momento, que era Norteamérica. Este plan especifica cómo y cuánto Alemania debería pagar por las reparaciones de las guerras. También se da la Revolución Rusa y comienzo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como URSS. Dentro de estos eventos, el gran beneficiario fue los Estados Unidos, consolidando sus exportaciones principalmente de trigo, así como la fabricación y auge de una industria armamentista. Pero lamentablemente en el año de 1929 se detona una gran crisis económica, llamada y conocida como la Gran Depresión. Según varios analistas, esta fue causada por circunstancias especulativas dadas en la Bolsa de Valores de New York, siendo este un fenómeno que afectó al mundo. Se subraya 3 puntos como la razón o las detonantes que dieron a este fenómeno, y estos fueron la sobreinversión, las burbujas especulativas por la facilidad de créditos que se daban y la dificultad de la balanza de pagos. La Segunda Guerra Mundial, dada entre los años 1939 a 1945, Samuelson también fue parte de esa generación que vivió este atroz acontecimiento. Toda guerra es realmente devastadora, cuyo principal objetivo es la búsqueda de poder o ganancia de cualquier forma, cuyas consecuencias no solo involucran a los países en conflicto, sino que este tiene un efecto multiplicador a los países vecinos, de forma negativa. Durante este conflicto, el mundo vive una división de 2 tipos de bloques. El de Estados Unidos, quien se consolidaba como una de las potencias mundiales, al igual que Rusia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y hasta los años de 1952, Samuelson trabajó y formó parte de la Oficina del Tesoro. Nuevos retos llegaron a una de las potencias mundiales, la inflación que se dio desde el año de 1950 a 1960. Luego de la guerra que el mundo vivía, se vivió una relativa estabilidad, llegando incluso a acuerdos entre 44 países en la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods, en donde se crea un fondo de reservas como uno de sus principales puntos. Asimismo, en esta fecha se creó la Organización de Naciones Unidas, también llamada ONU. Su vinculación Samuelson y su vinculación con organismos gubernamentales en una de las economías más poderosas del mundo lo llenan de gran experiencia. Su vinculación como asesor de ese entonces senador y precandidato y luego presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, hizo que naciera una de sus obras llamadas Informe sobre el Estado de la Economía Estadounidense. A mediados de los 50 se siente un fenómeno denominado por los economistas como una inflación progresiva, que consiste en el aumento de precios constantes, algo que para muchos economistas se convierte en algo insostenible y que no importa si es la economía más poderosa del mundo, su efecto es realmente desastroso. Toma en cuenta puntos como la demanda real, el dinero en entornos laborales y los salarios y el nivel de empleos, relación entre desempleo e inflación, también conocida como la curva de Phillips. Estados Unidos vivía una aparente estabilidad, pero los efectos de la posguerra se estaban dando de diferente forma. La inflación era un latente y principal enemigo. Samuelson en una entrevista menciona un nuevo tipo de inflación, que lo llama aumento de costos, en donde un alto nivel de empleo se convierte en un detonante para la subida también de los precios. La recesión que vivió este país hizo que el electo presidente Kennedy tome medidas en base al informe que Samuelson no proporcionó y áreas como la salud, la educación, ayuda extranjera. Sus puntos de acción serían estos para frenar este fenómeno que se estaba dando dentro de Estados Unidos entre los años de 1950 a 1960. Bueno, yo les voy a hablar de las hipótesis de las circunstancias que vivió Paul que influenciaron su pensamiento. Las circunstancias que se puede mencionar son 2, como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, las cuales la vivió en su adolescencia.
y eran eventos históricos que vivía durante los cuales la conceptualización de la economía y el establecimiento de la plataforma de intervención gubernamental en la economía para estabilizar, hacerla más eficiente para el bienestar social, fue recogida por él. También podemos mencionar sus estudios, que son su grado de abogado en la Universidad de Chicago y su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, estas son algunas de las circunstancias que vivió Paul, que habría motivado para proponer la teoría que demostraría por una parte la salud del sistema económico capitalista y una fuerte racionalización para el tipo de política económica seguida por Estados Unidos. Vamos a hablar acerca de las huellas y aportes que ha dejado Paul Samuelson en la actualidad. Una de ellas fue a su alumno y que también fue luego ganador del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que ha destacado la influencia que tuvo Paul Samuelson en él, puesto que él evidenció cómo las diferentes informaciones que tiene cada personaje del mercado o cada miembro del mercado pueden afectar en la toma de decisiones económicas y puede esto ser negativo si ellos no tienen la suficiente información para hacer sus avances o sus inversiones. Además, él fue estudiante en el MIT de Paul Samuelson y además vemos que justamente se ha destacado la influencia en la percepción del mercado porque ha abogado justo por la regulación financiera para mitigar el riesgo económico, que fue una de las razones por las que la ultraderecha estadounidense o los liberales se le fueron a la yugular a Samuelson, puesto que él abogaba porque para mantener la estabilidad y seguridad de los mercados financieros había que tener cierta regulación. Entonces muchos lo identificaban como más tibio, entre comillas, porque él sí decía que había cierto libre mercado, pero que había que regularlo, el Estado tenía que tomar regulación. Otra de las huellas en los trabajos y todo el tema de lo que realiza Antonio Argadoña, que es un español hispanohablante, y es que en los últimos años se destacó por su enfoque como un demócrata liberal y la nueva traducción al español de Fundamentos del Análisis Económico, que es uno de los grandes trabajos que hizo Samuelson, justamente de dar, a pesar de que él era gran estudioso de los temas matemáticos y estadísticos en lo que es la economía, porque él decía que se debía aplicar rigurosidad en los análisis matemáticos para el equilibrio entre los precios de oferta y demanda. Sin embargo, tenía gran capacidad de convertir estos grandes y complejos de teorías económicas a lenguajes más sencillos para que puedan ser analizados por las personas, pues su percepción era de que la información y información acerca de las teorías de la economía debían ser algo que todas y todos manejemos, no solamente los estudiantes y grandes economistas, sino también estudiantes de otras carreras, y esto fue algo de los que él se esforzó porque se mantuviera en el MIT. Y es que Fundamentos del Análisis Económico ha sido uno de los libros de economía que más se ha traducido y más se ha vendido alrededor del mundo. Su idea justamente para esto. También Antonio Argadoña se ha encargado de ayudar a que se creen nuevas ediciones al español para que los estudiantes hispanohablantes tengan acceso a esta información. En lo que es Roy Weintraub, un historiador económico que describió a Samuelson como el precursor de los economistas modernos, capaz de traducir los conceptos matemáticos y estadísticos del lenguaje a un lenguaje, como ya decíamos, más coloquial, más accesible. Y es que Samuelson fue reconocido como un líder del keynesianismo que adaptó su enfoque a las demandas cambiantes de la política económica moderna. Puesto que Samuelson no es de hace mucho tiempo, él vivió hace poco, relativamente poco, murió en principios de los 2000, entonces realmente su enfoque está muy, quizá no lo suficiente porque han pasado muchas cosas del 2020 para acá, la pandemia, muchas cosas que han dinamizado el tema de la globalización, que ha crecido tanto, y el tema del Internet, que ha sido un fenómeno muy fuerte, pero sin embargo hay dinámicas que se continúan manteniendo. También él aportó con la cruz keynesiana o el multiplicador simple, que es una herramienta que representa la relación entre la producción y el gasto en una economía capitalista.
Este modelo facilitaba la determinación del nivel de renta de equilibrio, siendo desarrollado durante la posguerra bajo la presidencia de Truman en Estados Unidos, que Samuelson lo usó para explicar algunos de los cambios o de los impuestos que estaba poniendo Truman en ese momento. Este modelo de la cruz keynesiana se utiliza más en la macroeconomía. Estos son algunos de los aportes y huellas en la actualidad que se mantienen vigentes, por decirlo así, de Paul Samuelson, que fue uno de los economistas modernos que ha convertido la economía en una ciencia que es mundialmente estudiada y que está al alcance de la mayoría de la población. Eso es todo, esperamos que les haya gustado esta breve biografía y huellas de Paul Samuelson.